Muy bien, Dayana, vamos a trabajar proporcionalidad y al mismo tiempo semejanza de triángulos. Empezamos, dice, ¿a qué distancia del extremo A se debe situar el punto P de tal manera o tal que el segmento de P hasta A ver, vamos a ver. Vamos. Ya, ahora sí. Dice el segmento de PA, o sea, de P hasta A, ya, es al segmento de B hasta A como 7 es a 9. Vamos a escribir esa expresión ya. Mira, esta expresión que está acá como dato, esta, se escribe de la siguiente manera. A ver, sería segmento de P hasta, ahí está, como es segmento, se coloca sobre sobre esta expresión una línea. Es, o sea, sobre, es al segmento BA, al segmento BA, como es igual 7 es a 9. Como 7 es a 9. Ya está. Luego te dice, sabiendo o si el segmento AB vale 36 centímetros, o sea, el segmento de A hasta B vale 36, o sea, esto vale 36 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos acá? Lo siguiente, mira, cuando tienes esta información que está aquí, tú lo puedes trabajar de la siguiente manera. A ver, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Que el segmento de P hasta A, que el segmento de P hasta A va a ser igual a 7 constante. 7 veces una constante. Ya, de P hasta A. Entonces acá colocamos 7 veces una constante. Y de B hasta A, de B hasta A, 9 constante. Ya, esto por proporcionalidad. Ya, ahora, pero como dato, ya sabes que desde B hasta A o de A hasta B, que es lo mismo porque acá dice de A hasta B, mide 36 centímetros. Entonces, en esta parte donde tengo de B a A, ya sé que vale 36 centímetros. Diré que esto es igual a 9 constante. Entonces, sacando novena, si me ayudas en el chat, ¿cuánto vale la constante? Si divides 36 entre 9. A ver, en el chat ya tengo respuesta. 4, muy bien. 4. Entonces acabas de encontrar el valor de la constante. Nuestra constante vale 4. Eso significa, ya, cuando te preguntan a qué distancia del extremo A se debe situar el punto B, simplemente tendríamos que multiplicar 7 por la constante, porque será la distancia desde el extremo A hacia el punto P. Entonces, vamos a determinar por este lado, ojo que nos piden a qué distancia del extremo A
se puede situar el punto B. Entonces, lo que nos están pidiendo es la distancia del segmento desde A hasta P. Entonces, nos están pidiendo la distancia del segmento de A hasta P. Pero este segmento, tú ya sabes que vale 7 constante. Y también sabes que debes multiplicar 7 por 4, porque la constante vale 4. Y 7 por 4, 28. Lógicamente, centímetros. Muy bien. Entonces, según las alternativas, sería la E. Dayana, ¿se entendió? A ver, en el chat. Muy bien, perfecto. Pasamos al siguiente problema. Ahora dice, en la figura, desde A hasta M vale 3. El primer dato, mira. Segmento desde A hasta M vale 3. Primer dato. Si observamos el gráfico y me dicen desde A hasta M, vamos a ubicar en el gráfico ese dato de una vez. A ver. Entonces, desde A hasta M vale 3. Ya está. Luego, desde A hasta N, el segmento de A hasta N vale 5. De A hasta N vale 5. Luego, de M hasta N, de M a N, vale 6. De M a N vale 6. De B a M, de B a M, a ver, de B a M, vale 6, 1.5, perdón, está acá. De B a N, 1.5. Ya utilizamos de M a N, que vale 6. Entonces acá tenemos 1.5. Vamos a corregir esto que está un poquito chueco. Entonces, vamos a corregir. Ahora sí. De B a M, 1,5. Listo. Dice, el ángulo, a ver, aquí tenemos como dato el ángulo, mira, el ángulo AMN, AMN. A ver, el ángulo AMN. AMN se refiere a este ángulo que está aquí. Este es el ángulo AMN. Bueno, como no lo conocemos, vamos a ponerle que es alfa. Ya está, AMN. Es igual al ángulo ABC. ABC estaría aquí. Son iguales, dice. Entonces, este ángulo también vale alfa. Ya. Por lo tanto, si tienes esta información que está aquí, te está indicando entonces, para que estos ángulos sean correspondientes, te está indicando que el segmento de M a N está en paralelo al segmento de B a C. Y eso hay que anotarlo. ¿Ya? A ver. Vamos a anotarlo por acá. Si estos dos ángulos son iguales, automáticamente tú dices, profesor, el segmento de M a N es paralelo al segmento BC. ¿Por qué? Porque te está indicando que tiene ángulos correspondientes. Ahí está, perdón. Son paralelos. Para expresarse que son paralelos se escribe así. Ahí está. Aquí estamos indicando que el segmento de M a N es paralelo al segmento BC. Ya está. El perímetro del triángulo ABC, o sea, te pide el perímetro, o sea, sumar todos los lados del triángulo grande ABC, ya, del triángulo grande ABC.
Muy bien, si hay rectas paralelas, ya podemos hablar de proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar sobre la proporcionalidad que existe en el triángulo pequeño, por ejemplo, AMN, con respecto al triángulo más grande ABC, ¿ya? Esos dos triángulos son proporcionales, ¿ya? Proporcionales, ¿por qué? Porque si observamos, acá arriba le puedes colocar un ángulo teta, ¿ya? Entonces, el triángulo pequeñito AMN tiene dos ángulos, teta y alfa. Y el triángulo más grande ABC también tiene los mismos ángulos, teta y alfa. Mira, para que se comprenda mejor, lo voy a separar. Mira, a ver, lo voy a separar de la siguiente manera. Primer triángulo grande. Vamos a hablar de semejanza de triángulo, proporcionalidad. A ver, le vamos a hacer así. Este es el triángulo grande A, por aquí B y por aquí C. ¿Ya? Y si sumamos el lado desde A hasta B, sabiendo que acá tienes 3 y acá tienes 1,5, si lo sumas, vas a tener en total 4,5. Lógicamente, unidades, ¿no? No estamos trabajando ni en centímetros ni en metros, 4,5. Lo dejamos ahí y vamos a tratar de hallar esta base de B a C. Voy a colocarle aquí X. Ahora voy a dibujar el triangulito pequeño AMN. Entonces aquí digo, profesor, tienes A, M, en la parte de arriba AMN. Lo estoy separando para poder explicar del tema de proporcionalidad, para que lo puedas ver. A, M, N. Entonces te decía que, por ejemplo, ambos tienen en el vértice A teta como ángulo. Teta y el otro también teta. Y en B tenemos alfa y aquí también en M también está alfa. Y por tener ambos triángulos, dos ángulos congruentes, automáticamente tú dices que estos triángulos son semejantes. Y si son semejantes va a haber proporcionalidad en sus lados, ¿ya? Ahora, recordar que, por ejemplo, este triángulo tiene desde A hasta M un valor de 3 y tiene de M a N un valor de 6. Así que vamos a trabajar proporcionalidad, ya que son triángulos semejantes. A ver, primera proporcionalidad que podemos obtener. El lado mayor que está a la izquierda desde A hasta B, ojo, desde A hasta B, ya, es homólogo proporcional a su lado de A a M. De A a M. Son lados homólogos. ¿Ya? Y esta proporcionalidad también se va a dar, va a ser igual a las bases. La base mayor es de B a C. Esta es la base mayor. Y va a ser proporcional a su lado homólogo, en este caso de M a N, porque es base en el otro triángulo. A ver, vamos a tratar de colocar esto que me permita colocar, ahí está así, MN. Listo. Entonces, coloquemos los datos para determinar la proporcionalidad. Por ejemplo, de A hasta B vale 4,5. De A hasta M vale 3. Esto va a ser igual. Las bases también son proporcionales. De B a C tengo X. Y de M a N tengo 6. Listo. Puedo simplificar los denominadores tercia y tercia. Tercia es 1, tercia de 6 es 2. Y finalmente ese número 2 pasa a multiplicar a 4,5 y sale 9. De tal manera que X, que es la base mayor, o es la base del triángulo mayor,
vale 9. Entonces, aquí tenemos ya 9 como resultado. Y solamente nos falta determinar el lado que está por derecha, desde la A hasta la C. Recordando que nos piden el perímetro, ojo, el perímetro del triángulo ABC. Entonces ya tengo un ladito que vale 4,5 y el otro la base que vale 9. Solamente me falta saber cuánto vale desde A hasta C. Recordando que en el gráfico anterior te dice que desde A hasta M, te dice que desde A hasta M vale 5. Perdón, de A a N, 5. 5, ahí está. Ya. Ahora, ya con esta información tú puedes encontrar la proporcionalidad. ¿Ya? La proporcionalidad. Por ejemplo, si solamente divides 4,5 entre 3, ¿ya? 4,5 entre 3. ¿Cuánto nos daría, Dayana, al dividir 4,5 entre 3? O sea, estás dividiendo el lado mayor entre el lado menor. 1,5, ya, perfecto. Entonces significa que la proporcionalidad ya es de 1,5, la constante de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que si al triángulo grande tú lo divides entre cada ladito entre 1,5, vas a obtener los lados de este triangulito. Por ejemplo, si a 4,5 lo divido entre 1,5, automáticamente me da 3. Si a 9 lo divido entre 1,5, automáticamente me da 6. Ahora yo lo hago al revés. Si a 3 lo multiplico por 1,5, me da 4,5. Si a 6 lo multiplico por 1,5, me da 9. Entonces, si yo quiero saber desde A hasta C, agarro 5 y lo multiplico por 1,5. ¿Cuánto sería? 5 por 1,5. El segmento de A hasta C es el resultado de multiplicar 5 por el factor que sería 1,5. Ya ver, creo que ya tienes el resultado. Y sale 7,5, correcto. 7,5. Muy bien, desde A hasta C le colocamos acá 7,5. Y ya tienes todos los laditos para sumar. Recuerda que te piden sumar o determinar el perímetro del triángulo ABC. Entonces, para finalizar, en geometría 2P significa perímetro. Indico de qué triángulo, en este caso del triángulo ABC. Entonces, es igual a sumar los tres lados. Si sumas los tres lados, por ejemplo, 4,5 más 7,5 y más 9, a ver, ya creo que tienes el resultado, la de 21, correcto. 21. Entonces la respuesta es la... ¿Se entendió, Dayana? A ver, ¿qué me dices? Sí, ya. Entonces, uno de los casos para demostrar que dos triángulos son semejantes es encontrar dos pares de ángulos iguales. Por ejemplo, el primer par es alfa en B, alfa en M, y luego el segundo par es teta en el vértice A y teta que coincide también en el vértice A para el triángulo pequeñito, ¿ya? Si yo veo dos ángulos, dos pares de ángulos congruentes, los triángulos son semejantes. A ver, dice, un edificio da una sombra de 3 metros. ¿Ya? Y muy cerca se encuentra un poste de 4 metros de altura que proyecta una sombra de 2 metros. La altura del edificio es... Esto sería así, mira. Vamos a suponer, primero vamos a colocar ya, esto que represente la parte plana de la Tierra. ¿Ya? Y vamos a representar el edificio. Por ejemplo, vamos a suponer que esto sea el edificio. Y acá tengo el edificio, pero este edificio genera una sombra de 3 metros, dice. O sea, aquí se proyecta una sombra, digamos, hasta acá por acá. Y esta sombra va a tener 3 metros.
sea que del pie del edificio a donde termina hay una sombra de 3 metros. Y luego dice, y muy cerca se encuentra un poste de 4 metros de altura. El poste, vamos a indicarlo que esté por aquí. Sí, delgadito. Y ahí está el poste. Ahora, lógicamente, tanto el edificio como el poste están de forma perpendicular. Eso significa que están formando un ángulo 90 grados. Ángulo de 90 y ángulo de 90 grados. Ahora vamos a colocar los datos. No olvidar que la sombra del edificio es de 3 metros. Aquí, 3 metros. Y muy cerca se encuentra un poste de 4 metros de altura. Él tiene 4 metros. Y genera, dice, y proyecta una sombra de 2 metros. Así que su sombra de ese poste está aquí. Aquí arriba. Ya está. Y esa sombra vale 2 metros. Entonces, si la sombra del edificio es de 3 y la sombra de ese poste es de 2, nos falta 1 metro aquí. ¿No? 1 metro nos faltaría ahí. Ya. Entonces te pregunta, ¿la altura del edificio es? Entonces nos piden X acá. Toda la altura del edificio. Ya, vamos a indicar inclusive que acá está el edificio. Listo. Vamos a trabajar proporcionalidad, ya que encontramos lo siguiente, mira. Como el edificio y el poste están en paralela porque están formando rectas perpendiculares, la posición está en perpendicular, entonces automáticamente estos ángulos son correspondientes. Aquí le puedes colocar alfa y automáticamente aquí alfa. ¿Ya? Porque al estar de forma perpendicular ambos, ya son rectas paralelas. Y al mismo tiempo el ángulo que está aquí, ya, el ángulo que está aquí le colocamos teta, le pertenece a ambos triángulos que están formando. Es decir, si colocamos, por ejemplo, aquí la letra A, decimos que forma un ángulo de 90 en B y termina acá en C. Ya tengo mi primer triángulo, ABC. Y el otro puede ser, a ver, ABC, D y E. D en este punto y E aquí en este puntito. Entonces tienes dos triángulos que son semejantes porque comparten dos pares de ángulos congruentes. ¿Ya? Los dos triángulos son semejantes porque el triángulo pequeño, por ejemplo, tiene alfa y tiene teta. Y el triángulo grande también tiene alfa y también teta. Y si tienen dos ángulos, dos pares de ángulos iguales, congruentes, los dos triángulos son semejantes. Vamos a anotar esto. Voy a mencionar que el primer triángulo más grande, ¿ya? Que es un triángulo rectángulo y recto en B, ABC, es semejante al triángulo pequeño que también es un triángulo rectángulo recto en E, D, E, C. Son semejantes. Al ser semejantes ya puedo trabajar la proporcionalidad. Ya, por ejemplo, la altura del edificio X, ya, sobre la altura del poste, 4. Va a ser igual, ahora, la base o la sombra del edificio, que son 3 metros, sobre la sombra del poste, que sería 2 metros. Podemos sacar mitad en los denominadores, mitad 1, mitad 2, y este 2 pasa a multiplicar a 3. Así que automáticamente ya tengo la altura del poste, perdón, del edificio. 2 por 3, 6. En este caso, 6 metros. Ya está. Entonces, la respuesta es la C. Muy bien. Dayana, ¿se entendió? A ver si me apoyas en el chat. Ya, sí se entendió. Si hay algo que volver a explicar, no hay problema, me lo indicas, ¿no? Entonces, por acá no fue necesario colocar el metro que nos faltaba aquí para llegar a 3 metros. Pasamos al siguiente problema.
A ver. En este caso, dice, en la figura te están indicando que las rectas L1, L2, L3 y L4 son rectas paralelas. Ya si son rectas paralelas, vamos a poder trabajar proporcionalidad. Luego dice, si el segmento desde E hasta H mide 60 centímetros, desde E hasta H, estamos viendo que sería todo este ladito que está acá, desde E hasta H. Vamos a colocarle 60 centímetros. Ya está. Entonces nos piden hallar la medida del segmento de F a G. ¿Dónde está de F a G? Vamos a buscar. Aquí está. Ahí le colocamos X. Entonces lo único que debemos hacer, ya que tengo la medida de un lado, desde E hasta H, de la E hasta la H que vale 60, también busco la medida desde este punto hasta este otro punto. ¿Cuánto suma todo ese ladito, Dayana, que está a la izquierda? 3 más 5 más 8. ¿Cuánto sería en centímetros? 3 más 5 más 8. A ver, ¿qué me dices? Si sumamos, Dayana, 3 más 5 más 8. ¿Cuánto es? A ver. Ya, ahora sí, 16. Entonces ya podemos trabajar proporcionalidad. ¿Por qué? Porque tienes todo el lado que está a la izquierda, tengo todo el ladito que está a la derecha. Tengo este dato que va a trabajar con este dato que está acá. Entonces trabajo la proporcionalidad de la siguiente manera. Lado izquierdo, 16 sobre 5, que es este pequeño segmento que está en el centro. Y va a ser igual a todo el lado que está a la derecha, que es 60 sobre ese lado pequeño que me interesa, que es X. Muy bien, podemos sacar mitades acá. Por ejemplo, la mitad de 16, que es 8, la mitad de 60, que es 30. Nuevamente sacamos mitad de 8, que es 4, mitad de 30, que es 15. Multiplicamos 5 por 15, que sería 75. Así que ahora solamente deberías dividir 75 entre 4. A ver, Dayana, en el chat, ¿cuánto vale 75 entre 4? Y ya tendríamos la respuesta del problema. A ver, 18.75. 18.75, en este caso centímetros. Listo. Entonces marcamos la D. ¿Cómo vamos, Dayana, ahí? ¿Se entendió? A ver, en el chat. Ya. Muy bien, vamos bien. Problema número 5. Como puedes observar, los dos triángulos son triángulos rectángulos. Ya son triángulos rectángulos y ya te dice que hay ángulos homólogos. Mira, acá por ejemplo te dice que el vértice A va a trabajar con A', B con B', C con C'. O sea, te está indicando que los tres ángulos son iguales. Entonces ya, por ese simple dato ya sabes que son proporcionales. Perdón, son semejantes. Son triángulos semejantes. Ya está, triángulos semejantes. Además, aquí en los datos dice, si los triángulos de la figura son semejantes, los datos en centímetros, entonces el perímetro y el área del triángulo A', B', C' son respectivamente
O sea, quieres información de este triángulo que está acá. ¿Y qué te está pidiendo de aquí? Te está pidiendo primero el perímetro y luego el área. Así que necesitas todos los lados para determinar perímetro y la base para determinar el área ya que tienes altura. Empezamos, vamos a buscar la constante de proporcionalidad. Entonces, lados homólogos, es decir, por ejemplo, si ya sabemos que C, puedo colocar alfa, es igual a C', también le coloco alfa. Los lados que se oponen, por ejemplo, alfa es 6 y alfa aquí es 4.5. Puedo determinar la constante de proporcionalidad dividiendo el lado mayor, que sería 6, sobre el lado menor, que es 4.5. 4.5. Entonces, de esta manera, ¿cuánto sale la división? El resultado de esta división es la constante de proporcionalidad. ¿Cuánto sale la división, Dayana? A ver, si me ayudas. ¿Cuánto es 6 entre 4.5? A ver, en el chat me dices 1.33. ¿No sale exacto? A ver. Veamos. 6 entre 4.5. A mí me salió 7.5. A ver, verifica, Dayana, otra vez. 6 entre 4.5. Ah, no, tienes razón. 6 entre 4.5 es 1.3333. Entonces, no nos conviene mucho la constante. Debió ser exacto. Como no sale exacto, lo trabajamos de la siguiente manera. Mira. Trabajamos de la siguiente manera. Voy a determinar la hipotenusa aquí en el triángulo pequeño. Le pongo X. Entonces yo digo, divido 6 entre 4.5, 6 entre 4.5, que va a ser igual, en este caso, la hipotenusa del otro triángulo grande es 10, desde A hasta C vale 10. Y en el triángulo pequeño tengo X. Multiplico en aspa, me va a salir 6X por izquierda. 4.5 por 10 simplemente es 45. Entonces X es igual a dividir 45 entre 6. ¿Se podrá dividir, Dayana, 45 entre 6? ¿Se puede dividir? ¿Cuánto sale 45 entre 6? Ya, ahora sí sale un decimal exacto. Sí, 7.5, sí, ahora sí. Entonces tenemos acá que esto es igual a 7.5. Entonces acá digo igual a 7.5. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo veo la base del triángulo grande, ya, la base del triángulo grande, está fácil por determinar, porque ya que es un triángulo rectángulo, tanto 10 y 6 me indican que pertenecen a los lados de un triángulo notable conocido. Por ejemplo, yo acá escribo 5 por 2 me da 10. Acá escribo 3 por 2, que me da 6. Y los lados del triángulo notable conocido son 5, 3, y en el otro caso sería 4. Entonces acá sería 4 por 2. Y nos daría 8. Así que esta base vale 8. ¿Ya? ¿Y por qué? Esos son los lados conocidos del triángulo de 53 y 37. 53, por ejemplo, iría acá. Y 37 iría acá. Triángulo notable de 53 y 37. Los lados son 5, 4, 3. Lo mismo sucede para el otro triangulito. ¿Ya? Pero en este caso, sabiendo que la base es 8,
vamos a trabajar igualito. Por ejemplo, vamos a trabajar la altura y la base. Por ejemplo, la altura es 6 en el primer triángulo, la base es 8. En el otro triángulo pequeño hago igual. 4,5 es la altura. Aquí voy a colocar Y. Y sobre su base que es Y. Si puedes notar acá, puedes sacar mitad. Mitad 3. La mitad de 8 es 4. Puedo sacar tercia aquí en el numerador y en el denominador y en el numerador de la otra fracción. Entonces acá te queda 1 y acá te queda la tercia 1.5. Y multiplica 1, me voy a tener Y por izquierda. Tendrías que multiplicar nada más 4 que multiplica 1.5. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto saldrá 4 por 1.5, Dayana? Si lo multiplicas, a ver en el chat, ¿cuál sería la respuesta? 6, correcto. 6. Y por fin tenemos todos los datos del triángulo pequeño. Entonces lo primero que vamos a determinar es perímetro, que es lo que te pide. Recuerda que lo primero que te pedía es perímetro. Y el perímetro se representa por 2p en geometría y sería sumar todos los lados. Sería sumar 4,5 más 7,5 más 6. ¿Cuánto sale, Dayana? A ver, 18 ya. Tenemos 18. 18 centímetros. Muy bien, ahora vamos a hallar el área. Para hallar el área, base por altura sobre 2. Área del triángulo. En este caso su base es 6. Su altura es 4.5. Y lo tienes que dividir sobre 2. Vamos a dividirlo sobre 2. ¿Cuánto sale, Dayana? Por ejemplo, 6 entre 2. 6 entre 2 ya sabes que es 3. Entonces solamente 3 por 4.5. Te salió 13.5, muy bien. 13.5. Muy bien. La respuesta sería 18, la primera. Indicando que cuando es área centímetros cuadrados. Ahora sí.